Clase de hoy, un tema cortito. El tema siguiente es hiperprolactinemia. Lógicamente, hiperprolactinemia por definición es la hipersecreción o el aumento en la secreción de prolactina a través de la hipóxia anterior. Bien, antes de hablar de esta entidad tenemos que seguir repasando lo que son los ejes. En este caso vamos a hablar lo que es el eje lactotropo. Bien, el eje lactotropo está compuesto por el hipotálamo, donde a través de los núcleos arcuato y paraventricular se va a producir la dopamina. La dopamina, una vez que disminuye su producción en estos núcleos, es decir, una cantidad insuficiente de dopamina es el estímulo que a través del tallo hipoficiario viaja hacia la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior nosotros tenemos a lo que es a la prolactina, es decir, bajo el estímulo de la disminución de la dopamina, mayor aumento de prolactina. Y lógicamente la prolactina principalmente va a actuar en dos órganos, a nivel del músculo liso del endometrio, del útero de la mujer y en la glándula mamaria. En el útero de la mujer, en el endometrio, en el músculo liso va a producir la contracción de este músculo liso durante el parto. Y en la glándula mamaria, en los alvéolos mamarios, la prolactina es el precursor de las proteínas que conforman la leche, las caseínas, otras proteínas, ¿sí? Entonces, inicia la cascada de producción de leche, que en la lactancia y a través del estímulo del pezón se va a producir la secreción de leche de lácteo, ¿no? De secreción láctea, perdón. Bien, si me dejo entender. El eje lactotropo está conformado por la dopamina, que a través de la disminución en la cantidad de secreción, ese es el estímulo que va a producir la producción de prolactina. Cuando la mujer en los 9 meses de embarazo se está produciendo la prolactina, está formando la caseína, las proteínas de la leche materna. Una vez que termina la gestación, el estímulo que va a producir la secreción láctea a la parte externa, es decir, la secreción láctea al bebé, es que el bebé va a producir el estímulo. Es decir, al producir succión del pezón, este estímulo por vía nerviosa llega hacia el hipotálamo, disminuye la producción de dopamina y estimula la producción de prolactina. Y a través de este circuito se produce la secreción láctea. ¿Sí? Bien. Una vez que termina, este estímulo con la lactancia, lógicamente vuelve a regularse este eje. Mayor producción de prolactina, mayor producción de dopamina, menor producción de prolactina. Y se inhibe la producción láctea. Bien, el eje lactotropo también está regulado o interviene en varios mecanismos fisiológicos, ¿ya? Es decir, varios mecanismos normales, fisiológicos, donde pueden producir un aumento de prolactina, alterando este eje lactotropo. Tenemos, por ejemplo, el estrés, el ejercicio, la producción de hormonas como la TRH del hipotálamo, medicamentos como son los neuroléptidos, los opiáceos, antihipertensivos como la alfa-metildopa, la reserpina, que también es un antihipertensivo, los procinéticos como es la metoclopramida. Estos factores van a condicionar un aumento de la prolactina, por lo tanto un aumento de la secreción láctea. Son factores fisiológicos. Los medicamentosos, bueno, si no son fisiológicos, son factores externos que van a condicionar la producción de prolactina y por lo tanto hiperprolactinemia. Son factores externos, ¿sí? Bien, básicamente les he hablado que cuando disminuye la cantidad de producción de dopamina en el hipotálamo, aumenta la producción de prolactina. ¿Y cuáles son los efectos de la prolactina a nivel de la mujer? Fisiológicamente hablando. Cuando hay mayor producción de prolactina, disminuye la cantidad de hormonas gonadotropinas, ¿sí? En la mujer. Por lo tanto, disminuye la FSH y la LH, la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Cómo se va a expresar al disminuir estas hormonas en la mujer?
anovulación y amenorrea. Pueden ver el gráfico. Entonces, cuando nosotros o cuando la mujer está dando a leche, está dando a lactar, se produce lo que es el, un sistema de anticoncepción natural, que es la lactancia. La pregunta sería, ¿por qué una mujer que lacta o un bebé que lacta, la mujer que da a lactar no se embaraza? Básicamente es por el hecho que va a haber una disminución de la FSH y la luteinizante a través del aumento de la producción de prolactina. Entonces, en esos 9 meses o un año que lacta el bebé, nunca se podrá embarazar. El mecanismo es este. También puede haber amenorreas, ¿sí? Cuando el bebé deja de lactar, lógicamente ya no hay el estímulo de la succión del pezón, por lo tanto ya no hay aumento de prolactina. Entonces, básicamente todo se vuelve a regular, vuelve a la normalidad, vuelve la ovulación, vuelve el ciclo menstrual. Muchas veces uno se preguntaba, ¿no? ¿Por qué, digamos, hay mujeres que se embarazan ya al cuarto mes, quinto mes de terminar una gestación? El mecanismo es este, que lógicamente posiblemente no dieron a lactar al bebé por factores externos, ¿sí? Y lógicamente se volvió a regular todo el eje lactotropo y hubo la posibilidad de embarazo nuevamente, ¿sí? Bien, en el varón, lo mismo. Un aumento de prolactina disminuye la producción de gonadotropinas, en este caso a nivel del varón, es decir, al haber disminución de las gonadotropinas en el varón, va a haber una alteración en la espermatogénesis, por lo tanto, en la fecundación. Lógicamente, siempre va a ser más raro encontrar secreción láctea en el varón, ¿sí? Nos llamará la atención. En este gráfico pueden ver ustedes los varios factores que hemos hablado y otros que condicionan la producción de prolactina. Tenemos los medicamentos neurolépticos, por ejemplo, el haloperidol, antihipertensivos, alfametildopa, canceroantagonistas, los psicotrópicos, los antidepresivos tricíclicos, imipramina, amitriptilina. Acá tenemos antagonistas H2, los opioides, naloxona, por ejemplo, y también los procinéticos, especialmente la metocopramina. Bien, tenemos causas fisiológicas como es el embarazo, neurogénicos, un herpes zóster, un trauma en la pared torácica que por vía nerviosa pueden estimular a la producción de prolactina, ¿sí? Patologías externas como es una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática. Patologías endocrinológicas asociadas, hipotiroidismo primario, insuficiencia adrenal y la acromegalia. Entonces son varios factores que producen un aumento de la prolactina. También me olvidaba hablar del síndrome de ovario poliquístico, muy frecuente en la mujer. Entonces, donde hormonalmente van a tener su efecto y aumento de la producción de prolactina. Estos factores son externos, ¿sí? En algunos casos fisiológicos. Cuando hablamos de hiperprolactinemia, tendríamos que hablar de patologías, de entidades patológicas que van a desencadenar la hiperprolactinemia. Y principalmente al haber hiperprolactinemia, una alteración en la fecundación, tanto en el hombre como en la mujer. Bien, acá tenemos un cuadro donde nos muestra la etiología de la hiperprolactinemia. Las vamos a clasificar en varios grupos. Pueden ver desde la A hasta la G. Yo aumentaría acá otro grupo que son los fármacos que hemos hablado anteriormente. En el inciso B pueden ver patologías que comprometen el hipotálamo, ¿sí? Entidades que comprometen el eje lactotropo. Entidades que están en el hipotálamo, entidades que están en la adenohipófisis o en la hipófisis anterior y otros externos. Patologías hipotalámicas, tumores, craneofaringiomas, sarcoidosis, sección del tallo hipofisiario. Entidades externas, endocrinológicas, como ya les he mencionado, insuficiencia renal, hipotiroidismo, acromegalia. Patologías generales, insuficiencia renal crónica, cirrosis, traumas torácicos, herpes zóster, convulsiones y medicamentosos, ¿sí? Y tenemos patologías dentro de la adenohipófisis, principalmente los tumores pituitarios, los prolactinomas. Es decir,
tumores que se encuentran en la hipófisis anterior que va a condicionar la producción de prolactina. Los prolactinomas llegan a ser el 40% de la etiología de las hiperprolactinemias. Es decir, la principal causa de hiperprolactinemia. Una tumoración en la adenohipófisis, en la hipófisis anterior, denominados prolactinomas. Es la principal causa de hiperprolactinemia. Bien, los prolactinomas se van a clasificar en microprolactinoma y macroprolactinoma. ¿De dónde viene esta clasificación? Del tamaño del tumor. Cuando son menos de 10 milímetros, 1 centímetro, se denominan microprolactinoma. Cuando son encima de 10 milímetros, 1 centímetro, es macroprolactinoma. Pueden ver el gráfico, es una resonancia magnética con contraste, donde en el microprolactinoma casi no se ve la tumoración. Pasa lo contrario en un macroprolactinoma, donde se puede ver una tumoración circunscrita, regular, de bordes regulares, homogénea, perdón. Entonces, cuando hablamos de macroprolactinoma, estamos hablando de 1 centímetro más, 10 milímetros encima. ¿Sí? Y cuando es menor a este diámetro, es microprolactinoma. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia? Las vamos a clasificar en dos: por hipersecreción hormonal y por efecto de masa. Por hipersecreción hormonal, cuando se altera principalmente el eje gonadotropo, es decir, la disminución de hormonas gonadotropinas, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer, galactorrea, alteraciones menstruales, puede haber amenorrea, oligomenorrea, infertilidad, disminución del líbido, metabólicas como son las osteoporosis. En el hombre, igual, al haber disminución de las hormonas gonadotropinas, se altera este eje, por lo tanto va a haber disminución del líbido, disfunción eréctil, galactorrea, infertilidad. ¿Sí? Generales, disminución de la masa muscular, metabólicas, osteoporosis, y la galactorrea que se encuentra en estos dos grupos, tanto varón como mujer. Y tenemos el otro grupo de manifestaciones que van a estar dadas por el efecto de masa. Cuando yo hablo de efecto de masa, pueden ver en este gráfico una tumoración que está en la silla turca. Una gran tumoración grande, ¿sí? Grande. Por lo tanto, al seguir creciendo o al crecer y de ser un gran tamaño este tumor, lógicamente va a comprimir estructuras vecinas. Entonces, la sintomatología, de acuerdo a la compresión, al agrandamiento de este tumor, nos va a dar un tercer grupo que se denominan por efecto de masa. Es decir, manifestaciones como ser cefalea, alteraciones visuales, parálisis de los pares craneales, principalmente tercer par, cuarto par, sexto par. También sintomatología asociada a otras entidades endocrinológicas o ejes o hormonas que están secretadas por la hipófisis anterior, dándonos en forma general un hipopituitarismo, cuando está comprometido otras hormonas. Bien, entonces la sintomatología básicamente, principalmente será galactorrea, alteración en la fecundidad y los efectos de masa. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos la evaluación y el estudio de un paciente con hiperprolactinemia? Ya les he mencionado que en la endocrinología básicamente se hace el estudio de un paciente endocrinológico en 3 pilares: la historia clínica o anamnesis, la cuantificación plasmática de la hormona afectada o alterada, y imagenología. En este caso no está exento de seguir este algoritmo. Tenemos primeramente que identificar los antecedentes, realizar una buena revisión clínica, una buena anamnesis. Entonces, descartando que el paciente, por ejemplo, si la mujer no está lactando, en el varón lógicamente nos llamará la atención la galactorrea, no es normal. Mediante la anamnesis y la investigación veremos si está utilizando medicamentos, si ha estado en un periodo de estrés, de ejercicio extenso. Una vez identificado que no existe ninguno de estos factores, pasamos a la cuantificación hormonal plasmática de prolactina. El valor normal, 20
nanogramos ml, microgramos. Entonces, identifico al paciente con sintomatología sugerente de una hiperprolactinemia. El segundo paso es cuantificación plasmática de prolactina, perdón. Vemos que lo normal, o sabemos que lo normal es 20 nanogramos ml, 20 microgramos litro, ¿sí? Ante la presencia o ante la cuantificación plasmática de la prolactina, es muy importante y es relevante tomar énfasis en la cantidad, en los valores cuantitativos de la prolactina a nivel plasmático, porque eso me ayuda un poco a discernir cuál es la etiología de esta hiperprolactinemia. Pueden ver el gráfico que les estoy mostrando, es un algoritmo donde básicamente valores de prolactina menor a 1000, sí, menor a 100, perdón, nanogramos ml, se dice que la etiología posible es un microprolactinoma. Les he mencionado que los prolactinomas se dividen macro y micro, de acuerdo al tamaño. Menos de 100 milímetros, de 10 milímetros es micro, más de 10 milímetros macro. Cuando yo veo una cuantificación plasmática debajo de 100 nanogramos ml, me está sugiriendo que es un microprolactinoma. Y cuando está encima de 100, me menciona que es un macroprolactinoma. Y lógicamente la secuencia, ¿cuál será? Hacer una resonancia magnética para identificar el tumor. Bien, entonces yo he cuantificado prolactina plasmática, me sugiere que es un prolactinoma, me sugiere que posiblemente sea un macroprolactinoma, entonces también puedo añadir otros estudios como ser cuantificación plasmática de otras hormonas, factor de crecimiento insulínico tipo 2, que es el que produce el agrandamiento a nivel de los tejidos en la acromegalia, el cortisol, folículo estimulante, luteinizante, testosterona. Son otras hormonas que están comprometidos cuando existe un prolactinoma. Bien, acá pueden ver los gráficos, son resonancias magnéticas con contraste de gadolinio, donde vamos a evidenciar en la silla turca, donde se encuentra la hipopsis, las tumoraciones. En el lado izquierdo pueden ver un microprolactinoma pequeño, homogéneo, pequeño, y el mismo prolactinoma ya pintado, pueden ver, igualmente de lateral, una sagital, el tamaño, ¿sí? Otras imágenes. Ya acá estamos hablando de macroprolactinomas. Son tumoraciones grandes, intensas. Vean, ¿sí? Vean el tamaño que tienen estos. Lógicamente les he mencionado que la sintomatología puede ser también dado por el efecto de masa, la compresión que tiene esta tumoración sobre los tejidos de alrededor, ¿sí? Cefalea, parálisis de los pares craneales, ¿sí? Alteraciones visuales. Son macroprolactinomas grandes. Igualmente acá, un macroprolactinoma en la hipófisis. Para identificar esto, una resonancia magnética. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Básicamente, el tratamiento va a estar encasillado o determinado por 3 factores. Es decir, el tamaño y la presencia de síntomas neurológicos secundarios al macroprolactinoma. El tratamiento estará en base si existe hipogonadismo o no, ¿sí? Es decir, junto con ciclos anormales, esto va a conllevar a una infertilidad. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene hiperprolactinemia y tiene el deseo de concebir, de estar embarazada, lógicamente es un parámetro que me indica qué tratamiento debe recibir este paciente. Bien, ¿qué tratamiento medicamentoso tengo? Tengo los agonistas dopaminérgicos. Como su nombre dice, aumentan o estimulan a la dopamina. La dopamina, cuando disminuye su producción, aumenta la prolactina, hiperprolactinemia. Lo que quiero es lo contrario, aumentar la secreción de dopamina a través de la bromocriptina, la carbigolina u otros, ¿bien? Entonces, la bromocriptina es un inhibidor de la liberación de prolactina. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de dopamina.
Uno de sus mecanismos muy importantes es que frena la multiplicación celular y el crecimiento tumoral. Es decir, en los macroprolactinomas, en los microprolactinomas, la bromocriptina como la carbegonina, uno de sus efectos beneficiosos es que disminuye el crecimiento cancerígeno de esas células. Por lo tanto, disminuye el crecimiento tumoral. Entonces, uno de sus efectos beneficiosos es este, ¿sí? La dosis 5 a 7.5 miligramos divididas en dosis diarias, ¿sí? En dos o cuatro tomas diarias. La carbegolina, que tiene el mismo mecanismo de acción, 0.2 miligramos 2 veces por semana, incrementos por semanal de 0.5. Reitero, estos medicamentos aumentan la producción de dopamina, disminuyen el crecimiento de los tumores, ¿sí? Otra opción tengo la cirugía transesfenoidal. Estoy hablando de una tumoración. Lógicamente, puedo utilizar medicamentos que pueden inhibir el crecimiento, pero principalmente si estoy hablando de una tumoración de algo que se encuentra, algo que está comprimiendo a nivel de la hipófisis, que está haciendo un efecto de masa, lógicamente, ¿cuál será el tratamiento? Puede que no me vaya bien con los medicamentos, entonces la indicación será una cirugía, una exéresis. ¿Cuándo indico exéresis? Cirugía transesfenoidal. Cuando el tratamiento agonista de la dopamina, es decir, bromocriptina, carbinolina, no tienen efecto. No está resultando. ¿Sí? Cuando existe sintomatología grande de efecto de masa, gran cefalea, alteración de los pares craneales, alteraciones visuales que impiden la actividad normal de la persona. Entonces son indicaciones que necesitamos hacer una exéresis. Y tercer punto es cuando la persona, hablando de la mujer, ya que está alterado el eje gonadotropo, cuando quiere gestar, cuando quiere embarazarse nuevamente o cuando quiere embarazarse por primera vez y tiene un problema de hiperprolactinemia, nosotros tenemos que volver a regularizar o volver a la normalidad de este eje, ¿sí? Entonces está indicado cuando se desea el embarazo hacer la cirugía transesfenoidal, ¿sí? Y lógicamente tenemos como tercera opción radioterapia postoperatoria. Bien. Resumiendo, la hiperprolactinemia es un aumento en la secreción de prolactina. Existen mecanismos fisiológicos que coadyuvan a un aumento de prolactina, que se va a expresar clínicamente principalmente por galactorrea y alteraciones a nivel sexual, ¿sí? Infertilidad. Bien, en los mecanismos fisiológicos está el estrés, el ejercicio, medicamentos, ¿sí? Estímulos a nivel de la pared torácica, como es un herpes, un trauma torácico, patologías asociadas como el síndrome de ovario poliquístico, muy frecuente en la mujer, hipotiroidismo, y principalmente lo patológico está englobado en tumoraciones a nivel de la hipófisis anterior, los prolactinomas, que se van a dividir en micro y macroprolactinomas de acuerdo al tamaño, 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo, micro, macro, ¿sí? La sintomatología, básicamente galactorrea, alteraciones en la fertilidad, trastornos menstruales en la mujer, disminución del líbido, impotencia sexual y efectos de masa, es decir, la tumoración que está comprimiendo órganos vecinos, tejidos vecinos que van a dar sintomatología. Diagnóstico, clínica, cuantificación plasmática de prolactina, debajo de 100 me indica que posiblemente sea un microprolactinoma y muchas veces los microprolactinomas el tratamiento solamente es controles mensuales, controles trimestrales, anuales. Cuando es un macroprolactinoma está encima de 100 nanogramos ml y principalmente ahí la indicación es quirúrgica. Bien, una vez que han cuantificado la cuantificación plasmática de prolactina, le sugiere que se trata de un prolactinoma, entonces el siguiente paso es hacer una resonancia magnética para identificar el tamaño, evidenciar. Tratamiento puede ser medicamentoso, puede ser quirúrgico, bajo los 3 aspectos que les he indicado. Cuando la mujer quiere quiere embarazarse,
cuando la sintomatología por efecto de masa es grande, ¿sí? Y cuando el tratamiento medicamentoso no ha sido efectivo. Entonces, el siguiente paso es cirugía. También tenemos la radioterapia que puede ser posterior a la cirugía o también paralelo a la cirugía. Bien, con este resumen, yo creo que se da por entendido esta entidad, la hiperprolactinemia. Les espero la próxima semana para el siguiente tema. Bueno, gracias, hasta luego.